Y aprovecho en lo que ella comparte su pantalla para contaros quién es, aunque estoy convencida de que muchos y muchas ya la conocéis. María Rox es responsable del área de experiencia de usuario, diseño y multimedia en Iberus Tecnología. En SDA, en Servicios Digitales de Aragón, trabaja como jefe de equipo redefiniendo herramientas y servicios dentro del Gobierno de Aragón bajo el prisma del diseño centrado en la ciudadanía. Hoy, esta mañana, nos va a hablar de cómo ha sido trabajar con los muy diversos equipos y agentes en el proyecto del portal de emprendimiento. Así que de nuevo le doy las gracias y le doy la bienvenida a la sesión a María Rox. Todo tuyo, María. Vale, estaba buscando, esto es lo típico que nos ha pasado durante el último año con el MUTE y estaba buscando dónde desactivarlo y yo que soy de experiencia de usuario parece mentira. Bueno, No buenos pasa días nada. a todos, que sé que son horas ya complicadas de fin de semana, pero ya se vislumbra el descanso. Yo lo primero de todo quería darle las gracias a Coca por la interesantísima charla que ha dado, que yo creo que nos hemos visto muy reflejados en muchos de los conceptos y de las ideas que has comentado. Y la verdad, yo, como ha comentado Cristina, soy jefe de equipo dentro de SDA. Llevo ya un año y medio trabajando en todo lo que es el rediseño de servicios y herramientas digitales, enfocado sobre todo en el diseño, centrado en la ciudadanía, pero no me quería olvidar también de lo que son gestores internos y gestoras internas dentro del Gobierno de Aragón, que es súper importante, como ha comentado Coca, y que al final forman parte del mismo equipo. Yo no he querido centrarme tanto en hablar sobre cómo estamos trabajando nosotros ahora mismo en SDA, cómo es nuestra metodología, cómo nos organizamos como equipo. Ya hemos hablado sobre ello en algunos otros encuentros de SDA y también os animo a que entréis en sda.aragón.es, que es nuestra página web en la que hablamos sobre toda la metodología y sobre todos los proyectos en los que estamos trabajando. Yo quería centrarme sobre todo en un aspecto que creo que se da, y aquí que hay muchos participantes que son de administraciones públicas, creo que os vais a ver reflejados, y es el ¿qué sucede cuando tengo que rediseñar un servicio en el que en realidad participan muchas áreas, muchos departamentos, muchos organismos diferentes? Yo creo que a priori, cuando llega un servicio de este estilo, lo primero que nos da es un poco de vértigo, ¿no? y de miedo el pensar que al final son muchos puntos de vista diferentes, muchos modelos diferentes de trabajar, pero al final, si queremos dar un servicio excelente a la ciudadanía, es súper imprescindible el poder trabajar en conjunto y ver cómo verdaderamente podemos mejorar ese servicio. Así que cuando me comentaron que este encuentro SDA iba a comenzar a hablar sobre equipos que transforman servicios, yo creo que dentro del equipo a todos nos surgió la idea de hablar de emprendimiento, justamente por esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Son 7 actores diferentes, 7 institutos, departamentos diferentes dentro del Gobierno de Aragón, que al final están dando el mismo servicio, el servicio de emprendimiento. ¿Y cómo comienza toda esta historia? Al final ya sabéis que es una charla muy resumida, así que cualquier pregunta, cualquier duda podéis ir escribiéndolas directamente en el panel y encantada de poderlo resolver. Pues todo comienza con una llamada, una pequeña reunión con el Departamento de Economía, que nos lanzaba un gran reto, ¿no? a llevar a cabo. ¿Cómo podíamos poner en el centro del emprendimiento aragonés al emprendedor y a la emprendedora, acompañándole a lo largo de ese proceso que tiene para poder crear su propia empresa y, sobre todo, guiarle de manera proactiva? Aquí, como veis, ya estábamos empezando a hablar de diferentes paradigmas a lo que tradicionalmente es la administración pública, ¿no? Poner primero en el centro del emprendimiento directamente al emprendedor y la emprendedora, que son quienes están disfrutando del servicio o, como decía Coca, en algunos casos sufriendo el servicio, y acompañarles sobre todo y guiarles de una manera proactiva, es decir, dejar de ser una administración estática que estamos esperando en nuestra puerta a que llegue la persona usuaria a preguntarnos qué es lo que tiene que hacer, a proactivamente ser capaces de darle ese servicio cómo y cuándo lo necesita. Para ello, nosotros evidentemente aceptamos el reto del Departamento de Economía y empezamos a trabajar en nuestra propia metodología, el cómo podíamos comenzar a trabajar y a ver verdaderamente cómo se estaba desarrollando el servicio de emprendimiento. Así que la primera gran duda dentro de esta parte de investigación, por supuesto, fue, bueno, vamos a enterarnos muy bien quién en Gobierno de Aragón está ahora mismo dando servicio a esos emprendedores y cómo ellos ahora mismo están dando ese servicio para entender su experiencia actual y cómo la podemos mejorar en el futuro.
Y así, buceando un poco sobre todas las páginas, pues nos dimos cuenta que el Instituto Aragonés de Fomento, a través de Emprender en Aragón, pues tenía un portal en el que daban una serie de talleres, tanto online como offline. Tienen un punto de atención en el que ayudan a los emprendedores y emprendedoras a trabajar todo lo que tiene que ver con los trámites, etcétera, etcétera. Encontrábamos también otro portal de Aragón Emprendedor en el que ya participan más organismos, tanto públicos como privados, en el que se le da también mucha formación y mucha información directamente a los emprendedores. Pero más allá de eso, nos encontrábamos con que el Instituto Aragonés de la Juventud, el IAJ, también tiene su propio servicio de asesoramiento si un joven quiere comenzar a trabajar por cuenta propia, al igual que pasaba con el Instituto Aragonés de la Mujer, con el ITA Innova, que es el Centro Tecnológico de Aragón, con INAEM, por supuesto, que a través del SACE, ese servicio que tiene, da un asesoramiento también personalizado al emprendedor, y de muchos otros actores, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Somos muchas personas, somos muchos equipos trabajando directamente en el mismo servicio y es necesario entender muy bien cómo lo estamos llevando a cabo y qué sinergias podemos comenzar a trabajar. Es decir, lo que queríamos era formar un único equipo, que todos seamos a una y vayamos hacia el mismo objetivo. Para ello comenzamos evidentemente a tirar de teléfono, tirar de emails, comenzar a contactar a los responsables de estos servicios en cada una de las áreas y les convocamos para poder comenzar a trabajar directamente en una serie de workshops, de sesiones. Como veis, esto es prepandemia, cuando todavía podíamos pegar posits en las paredes, en los que queríamos verdaderamente entender cuál era el ecosistema del emprendimiento en Aragón, qué es lo que estaban haciendo cada uno de ellos, para entender muy bien en qué momentos podíamos participar cada uno de nosotros y cómo queríamos diseñar esa experiencia a futuro del emprendimiento dentro de Aragón. Y aquí yo me quedo con tres grandes hallazgos a nivel sobre todo de trabajo en equipo y de qué es lo que sucede. Y creo que algunos de ellos Coca incluso los ha comentado en su charla y creo que se refriendan mucho en muchos otros proyectos. Por un lado, empezamos evidentemente trabajando lo que era un mapa de actores. Vamos a ver dentro de todo este ecosistema que estamos hablando quiénes participan y nos dimos cuenta que más allá de esos actores principales que ya teníamos incorporados dentro del equipo y que estaban trabajando junto con nosotros, había muchos más actores que tenían que estar también representados. Esto, de manera práctica, sobre todo cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos, lo que tenemos que tener claro son quiénes participan y, sobre todo, en qué momento tenemos que trabajar junto con ellos para sacar el mayor beneficio de cara al diseño de nuestro servicio. Por otro lado, comenzamos a trabajar en un mapa de experiencia, un service blueprint, en el que queríamos entender ahora mismo desde cada uno de los prismas de los departamentos cómo estaban llevando a cabo ese antes, cuando yo llego a una oficina o entro en una web para informarme sobre cómo puedo emprender, a ese durante, qué trámites tengo que realizar, qué formación se me puede dar, etcétera, etcétera. Y sobre todo una parte muy importante que veréis reflejada y que en la siguiente slide, que es justamente la parte de qué sucede, ¿no?, cuando ya he emprendido, que es algo que nos dimos cuenta y que suele pasar muchas veces también en los servicios, ese post-servicio, que hay veces que lo olvidamos, pero que es súper importante y muy relevante poderlo trabajar también. Es decir, todos estábamos dando un mismo servicio al emprendedor. De hecho, surgían temas que eran muy compatibles, el asesoramiento era bastante similar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, lo estábamos haciendo de manera aislada, es decir, éramos pequeñas islas y teníamos que comenzar a trabajar como un archipiélago, es decir, mostrar puentes, conseguir ferries, barcos y aviones que pudieran guiar al emprendedor y a la emprendedora por cada una de esas islas para alcanzar ese objetivo que tenía de montar su empresa y, sobre todo, de tener éxito con ello y poderse dedicar a ello hasta la jubilación. Y por último, como os decía, surge un hallazgo más, no tiene tanta referencia con la parte del equipo, pero como os comentaba, era muy importante y es, bueno, una vez que yo ya he emprendido, ¿qué hago? ¿Vale? Ese por servicio que al final también estamos dando de una u otra manera dentro de cada una de las áreas, pero que al final no teníamos tampoco estandarizado. Todo esto, evidentemente, lo completamos con una serie de otras dinámicas, Safari. Nosotros directamente nos pusimos la gorra del posible emprendedor y nos fuimos directamente a talleres, puntos de atención, etcétera, etcétera, para entender cómo era la experiencia actual. Y con toda esa información que tuvimos y con esa investigación que refrendamos también con entrevistas con usuarios directamente, ya no solo emprendedores y emprendedoras que ya habían emprendido y pasado ese recorrido, sino también con posibles emprendedores que querían comenzar con él mismo,
detectamos una serie de hallazgos. Este es un muy breve resumen de hallazgos que hicimos, pero al final los dividimos en hallazgos generales del sector, cosas que al final suceden tanto en la administración pública como en la administración privada. Ya sabemos que el emprendimiento también se lleva a cabo por empresas privadas. Hallazgos sobre contenidos y recursos, y esta es una parte muy importante. Todos los emprendedores y emprendedoras buscan información, ya sea a nivel físico, acudiendo directamente a nuestras oficinas, ya sea a través de Internet. Y por ello, lo que estuvimos viendo es que había muchísima dispersión de contenidos, como veíais al inicio en ese reflejo de todas las páginas web. En algunos casos incluso estábamos duplicando contenido y, sin embargo, nos faltaba el tener en cuenta cómo se tenía que unificar todo ello. Y por último, una parte importante que eran esos hallazgos que nosotros habíamos marcado aplicables al portal del emprendimiento. Empezábamos a vislumbrar que lo que necesitábamos, más que un portal en sí, era un punto de encuentro y un canal de comunicación proactiva directamente con los emprendedores en las que todos estuviéramos reflejados y supiéramos en cada momento qué actor dentro de este equipo tenía que intervenir. Con toda esta información, evidentemente, pasamos ya directamente a la fase alfa, ¿no? Esa fase de ideación. Aquí volvimos a realizar una serie de jornadas. En este caso ya, como veis, era pandemia, con lo cual comenzamos con toda la parte online, en la que comenzamos a trabajar directamente otra vez en equipo, todos juntos, en desenmarañar esas necesidades y esos problemas y oportunidades de mejora que habíamos detectado directamente en diferentes patrones que nos permitieran marcarnos una serie de retos. Y aquí lo que quería en realidad que os fijarais es, como veis en estas slides, hay una serie de puntitos rojos. Esto lo digo sobre todo a nivel de metodología de trabajo. Yo siempre digo que la fase de ideación es una fase en la que al final estamos haciendo una carta a los Reyes Magos, pensando en todo aquello que consideramos que puede mejorar la experiencia de nuestros usuarios y usuarias. Sin embargo, tenemos que ser realistas con el presupuesto, como decía anteriormente Coca, y con los recursos materiales y personales de los que disponemos. Es por ello muy importante que utilicemos esos gómez virtuales, por decirlo de alguna manera, para marcar verdaderamente lo que consideramos que es más importante y marcarnos un roadmap realista que sepamos que vamos a ser capaces de alcanzar y que vamos a poder ir evolucionando a lo largo del tiempo. Todas estas dinámicas al final se refrendaron en una serie de preguntas, ¿vale? Nos comenzamos a hacer preguntas que nos iban a permitir trazar cómo tenía que ser ese rediseño del servicio. Estas preguntas las marcamos en dos vías. Por un lado, lo que veíamos es que necesitábamos trabajar evidentemente en el rediseño de ese producto digital. Es decir, cómo podíamos nosotros verdaderamente sacarle partido a ese servicio digital y dar un mejor servicio directamente al emprendedor. Pero por otro lado había una parte muy importante que era el propio diseño del servicio y aquí muy enfocado en toda la parte de la metodología. Quedaros sobre todo con el tema que comentábamos antes de simplificar, ¿no? Centralizar y compartir esa información. No somos islas individuales, sino que tenemos que formar ese archipiélago y por lo tanto tenemos que ser capaces de dar esa información de una manera muy sencilla y muy ágil. Por otro lado, mostrar la realidad, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza muchas veces cuando hablamos del emprendedor y la emprendedora esa idea brillante que me va a hacer rico. Si estoy en California seguramente tendré el garaje de mis padres para montar mi propia empresa, pero la realidad es otra y tenemos que transmitirla. El emprendedor es aquel que puede montar una peluquería, que puede montar una frutería o que puede trabajar por cuenta propia como autónomo directamente desde su casa. Y eso era algo que teníamos que tener también muy en cuenta. Por otro lado, tenemos que darle información personalizada. Lo que nos ocurría es que muchas veces, al no estar interconectados entre nosotros, cada vez que el usuario volvía a venir, cada vez que el emprendedor y la emprendedora volvían a venir a nosotros, no teníamos ese bagaje detrás de esa información de la que disponíamos y, por lo tanto, teníamos que comenzar de cero, comenzar de nuevo y, en muchos casos, no podíamos personalizarlo tanto. Por lo tanto, aquí era clave también pensar de qué manera podíamos ser ágiles a la hora de mostrarles la información que ellos necesitan y, sobre todo, trabajar de una manera proactiva posteriormente en esa comunicación de cosas que sabemos que les van a interesar. Y por otro lado, como decía, un punto de acceso único y sencillo, ¿vale? Esto es evidente, lo tenemos que trabajar y es en lo que hemos estado desarrollando estos meses. En cuanto al diseño del servicio, al cómo trabajamos nosotros, lo que era muy importante sobre todo era mejorar la comunicación entre las diferentes instituciones, era lo que decíamos. Ahora mismo estábamos trabajando en algunos casos de manera inconexa y necesitábamos ver de qué manera podíamos beneficiarnos todos del trabajo que cada uno de nosotros estábamos realizando de manera individual.
Y por otro lado, desvincular la información y los servicios de los organismos. Tenemos que ser conscientes en muchos casos de que el emprendedor y la emprendedora no son conscientes de quién les tiene que dar qué, ni qué trámite, dónde lo tienen que hacer, ni quién me puede ayudar. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender cuáles son sus necesidades, planteárselas sin que él tenga que conocer a qué instituto, a qué organismo, a qué departamento tiene que acudir. Y por último, lo que hablábamos antes, un asesoramiento más proactivo. Si tenemos el conocimiento y sabemos exactamente qué es lo que está haciendo el emprendedor y por dónde ha pasado, seremos capaces también de adelantarnos a sus propias necesidades y de generarle una mayor interacción con él. Y todo esto al final, ¿en qué se traduce? Pues al final, evidentemente, tenemos que mejorar la experiencia de la persona emprendedora, es esencial, eso ya lo sabemos, para eso estábamos de inicio, pero hay una parte muy importante y es que tenemos que mejorar la forma y la metodología de trabajo de las propias instituciones. Es decir, tenemos que ser capaces de dejar de trabajar aisladamente y trabajar como un único equipo. Y todo esto al final, esta slide es muy fea, sé que hay mucha información, pero simplemente quería trasladaros que todo esto al final tiene que equivaler a una serie de especificaciones de diseño y de requisitos que nos van a permitirnos marcar ya también a los equipos de desarrollo y a los equipos internos cómo vamos a trabajar y qué es lo que necesitamos conseguir. Y en esto quería marcar, por un lado, enlazar con herramientas ya existentes, dejar de pensar que cuando estamos rediseñando un servicio lo vamos a tirar todo a la basura y vamos a comenzar de cero. Hay muchas herramientas y hay mucho trabajo por detrás de cada uno de los organismos e institutos que están haciendo un muy buen trabajo a nivel de emprendimiento y lo que tenemos que hacer es simplemente generar ese punto de acceso, ese canal de comunicación que verdaderamente nos permita sacar el máximo partido a lo que ya estamos haciendo. Y por otro lado, el tema de la información actualizada. Y esta es una parte muy importante porque en todas estas sesiones siempre quedaba, y cuando íbamos adelantando y veréis posteriormente el tema del prototipo, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para poder mantener este portal, este nuevo canal de comunicación y no dejarlo en el olvido. Somos conscientes de que como administración pública tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día y en ocasiones se han generado herramientas o se han generado portales que al final se quedan un poquito en el olvido. Teníamos que intentar evitarlo y para ello teníamos que ser capaces y conscientes de poder marcar esa metodología de trabajo que nos permitiera verdaderamente ir evolucionando e ir trabajando en este portal. Con todo ello, ¿qué es lo que hicimos? Volvimos a hacer una nueva sesión y esta vez ya comenzamos a hacer un brainstorming. Vale, ya tenemos claro cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades que hemos detectado por parte del emprendedor y la emprendedora. Vamos a comenzar a generar ideas y soluciones sobre qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente para mejorar esa experiencia en el futuro. Con todo esto ya comenzamos a vislumbrar un poco qué es lo que tenía que tener ese nuevo canal de comunicación, que posteriormente lo plasmamos directamente en una arquitectura de la información en la que al final ya veíamos directamente qué es lo que teníamos que hacer. Aquí hubo una parte muy importante y es que se incorporó directamente otro integrante más dentro del equipo, que eran los compañeros de expertos en posicionamiento orgánico. No debemos de olvidar que estamos hablando de un servicio digital y que por lo tanto tenemos que ser también conscientes y adelantarnos a qué es lo que está buscando directamente el emprendedor y la emprendedora para ser capaces de darle solución directamente con nuestro propio portal. Y todo esto, al final, ¿en qué se tradujo? Pues se tradujo en un prototipo en el que al final comenzamos a plantear cómo queríamos que fuera esa nueva experiencia, esa nueva herramienta para nosotros interna y para el emprendedor y emprendedora que iban o querían comenzar su negocio. Entender muy bien cuál es ese paso a paso que llevan, no basarnos simplemente en el quiero emprender, qué financiación o ayudas tengo, sino incluso el qué es lo que puedo hacer posteriormente una vez que ya tengo mi empresa para poder crecer. Para ello planteamos directamente un servicio de inicio a fin. En esto Bob UK ha tenido también mucho que ver, como comentaba antes Coca, al final el hacernos ver que esto no es simplemente una serie de acciones individuales, sino que tenemos verdaderamente que ir al grano y guiar al usuario directamente a lo largo de todo el camino. Y a su vez generamos un wizard, ¿no? Un wizard en el que igual que hacemos el asesoramiento una vez que llegan a nuestras oficinas y les hacemos una serie de preguntas a las personas usuarias para entender por qué camino les tenemos que llevar, queríamos trasladarlo directamente a esa experiencia online para que el asesoramiento que van a tener sea prácticamente el mismo que pueden tener directamente si hablan con nosotros por teléfono o y acuden directamente a nuestras oficinas. Pero bueno, yo no quería acabar simplemente con este proceso, sino que quería acabar con el aprendizaje que nosotros como equipo de SDA nos hemos llevado de trabajar con todos estos actores diferentes y crear ese equipo común al final de trabajo, que es muy extrapolable a cualquier servicio que trabajemos.
Por un lado, es imprescindible involucrar a todos los actores desde el inicio. Sé, como he dicho antes, que da mucho vértigo y a veces surgen temores de cómo puede ser. Pero sí que es verdad que en el momento en el que se involucran desde el inicio y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer cada uno y cuáles son nuestras responsabilidades, el producto que sale final es muchísimo mejor del que teníamos y sobre todo todos nos vemos representados. Para ello, un tip que nosotros hemos conseguido encontrar después de este año y medio de trabajo, nosotros ahora mismo lo que hacemos antes de comenzar cualquier servicio es generar una declaración responsable de trabajo, en la que antes incluso de plantear ese rediseño del servicio, comenzamos a plantear con el equipo, con el departamento, los departamentos con los que vamos a trabajar, cuál es nuestra forma de trabajo, qué es lo que esperamos también de ellos, porque es muy importante que el personal implicado de cada uno de los departamentos verdaderamente tenga su tiempo de trabajo dedicado a este proyecto. Y marcar también ese roadmap, es decir, lo que decíamos antes, el cuándo vamos a ir viendo los progresos y cómo vamos a ir trabajando directamente en conjunto para tenerlo claro desde el inicio. El siguiente aprendizaje es que no consiste en empezar de cero, ¿vale? Y esto es muy importante porque siempre que hablamos de rediseño, como decía antes, parece que lo tengamos que tirar todo y aquí van a venir unos locos y nos van a decir que esto hay que hacerlo de nuevo. No consiste en eso. Muchos de los servicios que tenemos, ya sean offline o ya sean online, se están llevando a cabo bien. Lo que necesitan es darle una vuelta de tuerca y evolucionar. Es decir, no consiste en volver a inventar la rueda, sino que consiste en evolucionar esa rueda y que vaya muchísimo mejor y que sobre todo se acople a los cambios que se dan en la sociedad. El siguiente punto es que la metodología es tan o más importante que la herramienta. Es decir, siempre hablamos de vamos a rediseñar, parece que vamos a crear un portal, no todo tiene que crearse en un portal. La metodología que hay por detrás, el cómo trabajamos entre nosotros, el cómo marcamos ahora mismo cómo tiene que ser ese servicio, tanto a nivel online como a nivel offline, es súper importante y por lo tanto tenemos que trabajarlo también muy bien desde el inicio. Y por último, como os decía a lo largo de la charla, marcar un roadmap realista. ¿Vale? No tenemos que hacerlo todo desde cero, tenemos que ser conscientes, como decía, de los recursos de los que disponemos y, por lo tanto, esa carta a los Reyes Magos la vamos a tener que hacer en varias fases y, sobre todo, ver que verdaderamente lo que estamos haciendo merece la pena y sirve, sobre todo, para que esos emprendedores y emprendedoras consigan el éxito en su proyecto y puedan, como decía antes, jubilarse directamente en su propia empresa. Muchísimas gracias.